Bienvenidos a Hablemos con los Dermas, el podcast del Colegio de Médicos Dermatólogos de Nuevo León. Este es el primer capítulo. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos. Y bueno, les notifico, les informo un poco sobre qué vamos a incluir o qué información vamos a tratar de compartir con cada uno de ustedes en estos capítulos de Hablemos con los Dermas. Vamos a hablar de todo lo que implica las enfermedades de la piel, del pelo, de las uñas, de lo que atendemos los dermatólogos y de también empoderar a cada uno de nosotros, a la población general, sobre conocimiento basado en evidencia científica. Eso nos va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones y elegir al especialista de mayor confianza, pues para atender lo que cada uno de nosotros pudiéramos tener con respecto a piel, pelo y uñas. En esta ocasión, en este primer capítulo, vamos a recibir o tenemos como invitada a la doctora Verónica Garza Rodríguez. Ella es dermatóloga, cirujana dermatóloga y cirujana de Mohs. Ahorita vamos a saber qué es la cirugía de Mohs. Y ella también tiene una alta especialidad, un diplomado en tricología. La doctora Verónica Garza se encuentra aquí en Monterrey. Y bueno, pues bienvenida, doctora. Muchas gracias, Roger, por esta bienvenida. Y pues es un honor poder compartir con todos ustedes un poquito de datos y hablar sobre muchos de los mitos que existen sobre el conocimiento de la dermatología y pues sobre todo este canal aprovecharlo para informar a la población. Gracias, primero que nada también, pues sí, por estar aquí, por tener el valor de abrir esta nueva o esta primera temporada de este podcast. Y bueno, sí, me gustaría escucharte un poquito, pues con respecto a tu experiencia, tu área de expertise o tu práctica, ¿en qué se basa principalmente? Tanto como dermatóloga, pero también como cirujana dermatóloga y tricóloga. Bueno, y personalmente como dermatóloga, que pues al final me encanta esta especialidad porque la considero una especialidad súper completa, en el sentido de que ves al paciente entrar y ves su piel, te puede hablar de muchísima información que pasa mucho más allá de incluso del tema estético. Y bueno, personalmente, que aparte yo me dedico a la cirugía de Mohs, a la parte de la oncología cutánea, pues obviamente poder explorar a todo el paciente y decirles de que ves una peca que ha recibido un montón de sol a lo largo de su vida y el riesgo que pueda tener. No sé Claro. si con esto más o menos. No, definitivamente que nos abre mucho el panorama. Y fíjate, digo, creo que también, tomando en cuenta que es el primer capítulo, me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué abarca la dermatología, porque tú y yo lo sabemos, porque ya tenemos algunos años en esto, tuvimos una formación de varios años, 4 años de especialidad, y sabemos lo que implica la dermatología, porque mucha gente asocia dermatología únicamente a la piel, pero la realidad es que abarca muchísimas cosas. Entonces, háblanos un poquito sobre eso. ¿Qué abarca la dermatología? El tipo de padecimientos que podemos atender y ya de ahí iremos hablando de otros temas. Claro, de hecho, cuando hablamos de dermatología, como que yo veo en general los pacientes que piensan en la piel, pero es increíble saber que el desconocimiento a veces que existe, que el dermatólogo es el que ve también las enfermedades que afectan las uñas y al pelo. De hecho, es la especialidad que ve estos padecimientos, ¿no? Y que no solamente los vemos desde el punto de vista de diagnóstico, sino también tratamiento, y no solo tratamiento médico, sino también tratamiento quirúrgico, específicamente hablando. Es muy típico y seguro que te ha pasado en tu consulta ver un paciente con una uña encarnada, una uña enterrada. Sí, cómo no. Y por lo general no es la primera vez que, o sea, cuando el paciente empieza con ese padecimiento, ya fue con uno o con varios podólogos. Sí. Entonces, no quiere decir que esto esté mal, el problema es que en ocasiones terminan con la uña arrancada o mal cortada y esto solo les va prolongando o haciendo crónico un problema que de primera instancia, si se hubieran acercado con un dermatólogo, hubiéramos logrado encontrar las estrategias de tratamiento y si tuviera indicación de algo quirúrgico, resolverlo, más allá de todos los remedios que pueden llegar a existir. Y ni se diga cuando hablamos de cosas malignas, ¿no? Que Sí, claro. Desafortunadamente a veces nos tocan estos casos de pacientes que llegan con una uña que cambió de pigmentación, ya sea de color amarilla o negra incluso, o con rayas negras, y que el paciente ya fue incluso automedicado con algún antimicótico tópico. Y de hecho me pasó un caso de estos que el paciente estuvo
6 meses con un tratamiento con un antimicótico y por supuesto eso era un melanoma. Entonces cuando ya se acercó con un dermatólogo, esto ya estaba súper avanzado, con ganglios afectados y que terminó pues en un desenlace pues no bastante adecuado. Claro. Si se hubiera hecho un diagnóstico oportuno. Entonces sí es bien importante aprovechar estos espacios para hacer conciencia en la población que el dermatólogo, además de ver padecimientos en la piel y que nos hablan mucho más allá de un simple granito, como a veces decimos, también vemos estos padecimientos del pelo y de las uñas. Incluso una simple caída del cabello nos puede dar muchísima información como una pérdida de hierro, de pérdidas sanguíneas que a veces el paciente ni se da cuenta que las tiene. Y sobre todo un problema muy frecuente que existe en la población, que es la deficiencia de la vitamina D. Entonces, como es algo que no se siente, no sé si te pasa en tu consulta, pero lo pedimos muchas veces de rutina, a veces hasta en pacientes con acné que les vamos a hacer perfiles hormonales, aprovechamos y tienen deficiencia y ayuda muchísimo en otros padecimientos. Definitivo. Y bien mencionas, ¿no? Que la piel puede reflejar no nada más cuestiones externas, ¿no? No es el típico granito, el típico sisote con el que te llegan diciendo los pacientes, sino que pues es el reflejo en muchas ocasiones de padecimientos internos, ¿no? Entonces, nuestra formación como dermatólogos, pues sí, no nada más se clava a la piel, sino que nosotros tuvimos una formación previa de 1 o de 2 años, incluso en medicina interna. Y la medicina interna, pues, implica o abarca todo el involucro de órganos internos, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja y yo creo que eso es lo bonito de esta especialidad y por lo que muchos de nosotros elegimos esta especialidad, ¿no? Lo amplio y lo divertida que es la dermatología, pues por lo mismo de que no nada más te enfocas en un solo punto, es muy dinámica la especialidad, ¿no? Ya mencionaste cómo las uñas nos pueden mostrar, sí, infecciones, sí, a lo mejor alguna lesión que fue resultado de traumatismos por determinadas actividades físicas, pero también pueden ser el reflejo de algo malo, de algún cáncer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado como esa teoría o ese mito de que, es que los lunares en las plantas de los pies son malos, ¿no? O sea, lo has escuchado, O en los me niños, imagino. de que O en los tiene un niños. lunar en la planta, hay que quitárselo, y no Sí. necesariamente. Hay criterios dermatoscópicos que usamos cuando vemos con nuestro dermatoscopio, que es prácticamente la extensión para un médico, su estetoscopio, para nosotros es nuestro dermatoscopio, Así es. para poder justificar si realmente tiene criterios o no, para quitarse, seguirse o tranquilizar al paciente, decir esto no es malo y puedes quedarte con él tranquilamente, ¿verdad? Claro. Y ahorita mencionaste que, pues sí, el dermatólogo no nada más ve la piel, ve el pelo, ve las uñas, pero también creo que ahí tenemos que hacer otro paréntesis. Digo, y, bueno, también mencionaste lo del tema del cáncer de la piel, pero ahí también tenemos que hacer otro paréntesis, que es la parte de la dermatología, perdón, de la dermatología estética, ¿no? Todo lo que tiene que ver con láser. Nosotros como dermatólogos también tenemos una formación en láser y muchos de nosotros también tenemos ese tipo de tecnologías, pero siempre con una base científica, ¿no? Entonces, creo que eso todavía lo hace más entretenido. Pero, a ver, platícame un poquito de qué te ha tocado ver, por ejemplo, de enfermedades del pelo o de la piel cabelluda que te han marcado o por qué, por ejemplo, tú, que ya como dermatóloga ya tuviste una formación en tricología, ¿qué te hizo pensar y decir, bueno, aparte quiero hacer todavía una formación más profunda en tricología, por ejemplo? Así es, creo que en esto hay como varias preguntas en una sola. Primero está el caso que más me ha marcado o que recuerdo más y por otro lado también el por qué tricología, ¿no? Que al final durante tu formación como dermatólogo ves muchos trastornos de caída del cabello, ves en general esta rama de la dermatología que es la tricología, pero el irte un poco más allá y hacerte un poco más expertise es precisamente por la cantidad de casos que veía yo en mi consulta, que igual que pasa con las uñas, que ya el paciente ya viene atravesando haber ido con otro médico y tratamientos y sin ningún resultado. En el caso del pelo pasa mucho que el paciente ya se compró 5 champús para caída del cabello o fue a otros lugares y que no, obviamente no médicos, y buscando alguna solución y tampoco que la encuentre, y no hay alguien que les dé como luz en el camino, ¿no? Desde Claro. un enfoque interno
desde analíticas o laboratorios que hay que pedirles a los pacientes, revisarlo completo y no nada más revisar el cuero cabelludo y el cabello, sino al paciente integral, que eso es algo que vemos los dermatólogos, que vienen por un granito o por una caída del cabello y resulta que le terminas haciendo un montón de preguntas y el paciente dice, oye, pues yo venía por esto y ahora me estás preguntando estas cosas, pero todo está relacionado. Puntualmente uno de los casos que se me hizo súper interesantes era justo un adolescente de 16 años que venía por acné. O sea, su motivo de consulta era acné. Y cuando le empezaba a interrogar el tiempo que llevaba, los productos, medicamentos, todo esto, obviamente dentro de un abordaje de un acné, pues preguntas también alteraciones menstruales, anticonceptivos que tome sí o no, etcétera. También fue preguntarle, oye, ¿y si te ha caído el cabello? ¿Y cómo está tu cabello? Entonces, la paciente ni siquiera tenía ese awareness o ese conocimiento de que también tenía un problema ahí. Entonces, fue ir integrando todo, desde su acné, la caída del cabello. Y esa caída del cabello me llevó obviamente a pedirle parámetros o estudios de laboratorio, como ferritina, vitamina D, entre otras cosas, y su perfil hormonal como parte del estudio de su acné. Y descubrimos que tenía la ferritina súper baja, o sea, tenía 8, cuando para pelo o salud capilar estamos hablando que está arriba de 40. Okay. Entonces la paciente después, ya cuando le empezamos a escarbar, porque a veces aquí en derma le tienes que jugar un poco al detective. Totalmente. El paciente no te dice toda la información porque pues, no la sabe, no la tiene registrada, que es parte de lo mismo. Claro. La paciente luego me decía que tenía una condición que se llama metrorragias, ¿no? Que son sangrados abundantes. Y después, obviamente la mandé con el ginecólogo porque ella me decía que había ido con un gine y le decía que no tenía ovario poliquístico porque pues hay mucho conocimiento alrededor de eso y uno empieza a pensar, a ver, acné, caída del cabello, ovario poliquístico que ahora ya cambió de nombre, ¿verdad? Que ya sabemos que es síndrome ovario poliendocrino metabólico o SOMP. Entonces, bueno, esta condición... sin embargo, te decía, tenía esto de los sangrados abundantes y fue hasta que la ginecóloga le hizo un ultrasonido que tenía que ser 1 o 2 días antes de su periodo, en donde se detectó que tenía una hiperplasia del endometrio y eso hacía que tuviera sangrados abundantes y por eso tenía la ferritina baja y por eso tenía la caída del cabello. Entonces fue como que ir más allá y es lo que te digo que por eso considero a la dermatología como una especialidad muy apasionante en donde puedes encontrar muchísima información que obviamente un paciente buscando un champú anticaída jamás iba a resolver cuando el problema era una cosa que tenía un diagnóstico, ¿no? Y creo que eso es lo más importante dentro de buscar cosas en internet, que hay un montón de mitos y cosas virales. En cuanto a búsquedas para soluciones de problemas, creo que aquí lo clave es que el paciente no tiene en ocasiones primero el diagnóstico. Entonces, si no tienes un diagnóstico, ¿cómo vas a buscar un tratamiento? Total. Y para eso está nuestra especialidad. El dermatólogo, que además de ver problemas de la piel, también ve temas del cabello y de las uñas. Claro, bien mencionas, ¿no? Que sí la hacemos un poco de detectives. Y yo creo que también hablas de algo bien interesante que es la parte de la colaboración con otros especialistas, porque también, o sea, aunque nosotros tenemos una formación en medicina interna, pues también sabemos que no podemos profundizar en todas las ramas, ¿no? Y apoyarnos en otras especialidades, por ejemplo, ahorita mencionaste al ginecólogo, pero ¿con qué otros especialistas te ha tocado trabajar en colaboración? Que dices tú, bueno, es que con los que más trabajamos los dermatólogos por el tipo de padecimientos que vemos es con tal, con tal y con tal. ¿Con quiénes has trabajado? Pues yo creo que seguro has de estar pensando en la misma especialidad que yo. Una de ellas es los endocrinos. Sí. Entonces, porque muchos de los trastornos que vemos en la piel, en el pelo y las uñas, está relacionado con endocrino. Los reumatólogos totalmente. hematos, con esto del tema de la ferritina, en ocasiones una suplementación no da suficiente y tienes que ir más allá y explorar obviamente el sangrado de tubo digestivo, que luego terminas con un gastro. Claro. Entonces yo creo que nuestra especialidad es bastante nutrida en esa parte en donde hacemos equipo, o sea, es ese manejo integral del paciente, porque claro, también he trabajado con oncólogos, cirujanos oncólogos, hasta me ha tocado casos de neurocirugía, operar en pacientes con carcinomas epidermoides que comprometen hueso. Wow. Entonces, digo, al final es como esta parte donde debe ser todo multidisciplinario y el paciente lo agradece mucho cuando consideran que no es solo
cobrar, ¿no? Porque a veces, desgraciadamente, pasa mucho esto y hay pacientes que te dicen, doctora, gracias por no quererme hacer un procedimiento si no lo necesitaba. Entonces, creo que esa es una buena práctica, ver más allá y ofrecerle al paciente ese manejo, ¿no? Integral. Claro, y bueno, también mencionaste ahorita como, además de las colaboraciones, pues es todo lo que abarca la dermatología. Ya hablaste, por ejemplo, ahorita de esos pacientes con acné, que en muchas ocasiones también tienen padecimientos endocrinológicos, o sea, hormonales, trabajar con los ginecólogos, que también nos sirve bastante. Hablando, ya volviendo un poquito a nuestra rama, la dermatología, y hablando también del tema de las uñas, porque así como hacemos colaboraciones con otros especialistas, seguramente te ha tocado ver, pues esos pacientes con la historia de que fui con el podólogo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sé que tú la sabes, pero digo, ¿cuál es la diferencia más importante entre lo que nosotros como dermatólogos podemos aportarle al paciente versus lo que hace un podólogo? Porque pues mucha gente, pues quizás un poco por esa desinformación, tiene un problema de las uñas y no piensa en el dermatólogo, piensa primero en el podólogo. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre estas dos áreas, digamos? Definitivamente la experiencia formativa. Uh-huh. O sea, muchos podólogos, porque incluso a veces no todos, ni siquiera son médicos. Eso Claro. es lo que a veces puede dar un poco más de miedo. Uh-huh. Algunos obviamente son médicos generales que luego hicieron alguna formación específicamente en eso, pero nosotros como dermatólogos, después de haber hecho 7 años de medicina, incluido ese año de servicio social, Uh-huh. haber hecho 1 o 2 años, y hay quienes hasta hicieron más tiempo de medicina interna. Así es. Luego tenemos estos 3 años de experiencia enfocada en la dermatología, donde dentro de nuestras competencias vemos padecimientos de las uñas. Entonces ahí ya hablas de número de horas de formación, número de pacientes, que por eso hablo de esa experiencia formativa. Claro. En primera instancia, y ni se diga obviamente aquellos dermatólogos que luego hacen todavía un entrenamiento específicamente en esto, donde ves más horas de capacitación, y esto es exposición. Entonces obviamente tienes más credenciales, más potencial de diagnosticar oportunamente y tratar, Claro. o derivar si tienes esa limitante que dices, oye, incluso yo que lo puedo hacer, pero hasta aquí, ¿no? Porque luego también llega esa parte de que por ir más, luego tienes una complicación. Yo creo que esa es la principal diferencia, y por eso es parte de estas charlas, ¿no? Del conocimiento para la gente sobre la formación que tiene un dermatólogo para el tratamiento de estos padecimientos, sobre todo porque algunos potencialmente pueden terminar en complicaciones súper graves. O sea, una uña muy maltratada puede terminar en una osteomelitis, Sí. que es una infección del hueso, y esto terminar incluso en una amputación. Entonces Claro. es grave, ¿verdad? Por eso la importancia del conocimiento. Sí, finalmente nosotros tenemos como las claves para identificar y tener un diagnóstico correcto, ¿no? No nada más nos enfocamos en decir cómo se deben de recortar las uñas, que también eso es algo bien importante. O sea, cómo recortamos nuestras uñas es algo súper, súper relevante, pero va más allá de eso. O sea, es también el identificar como las pistas, ¿no? ¿Qué pistas hay para pensar que la uña que parece estar encarnada o enterrada no es verdaderamente una uña encarnada, y que pudiera ser incluso un cáncer de la piel que está creciendo ahí en el lecho de la uña, ¿no? Entonces creo que eso es algo también de las cosas más importantes. Y bueno, ya hablamos un poquito entonces del tema de la piel, de cómo interactúa con órganos internos. Ya hablamos un poquito de las uñas y también del cabello, pero ahora me gustaría como escucharte sobre, digamos, esa rama que a lo mejor es un poco más nueva, y ya no lo es tanto porque ya tiene una buena cantidad de años, que es la parte de la oncología cutánea, que también muchas veces a los dermatólogos no se nos vincula con la parte del cáncer, ¿no? ¿Qué te ha tocado ver? Ahorita mencionaste también una cirugía bastante radical ahí con neurocirugía, pero ¿qué es lo más que más te toca ver en relación con la oncología cutánea en tu consulta diaria? Pues
Quizá también porque soy, o sea, una dermatóloga que tiene una alta especialidad en esto y quizá me toca más esos casos ya derivados o, por así decirlo, de tercer nivel, ¿no? Entonces, filtrados, ¿no? Exacto, en donde ya recibieron algún tratamiento antes, aunque claro, también me toca mucho ver dentro de la exploración, sobre todo un paciente que tiene un antecedente, pues tiene hasta un 30% de hacer un segundo carcinoma. Por ello la importancia de los seguimientos. Pero desafortunadamente, y esto es uno de los casos que también me ha tocado mucho, o sea, en personal, ¿no? Nunca lo voy a olvidar. Es un caso de un paciente que me refirió un médico general que lo había quitado, que no sé por qué le había metido mano realmente, por qué lo operó. Y me dice, oye, ¿qué crees? Me salió melanoma, ten, ahí te va, ¿no? Entonces... Luego me lo manda con una biopsia toda un poco escueta, incompleta, donde dices, ay, a ver, esta patología no me gusta. Y le pregunto al paciente, porque llega con una cicatriz. Entonces, pues, ¿qué te quitaron? ¿Cómo era antes? Por suerte, el paciente se había tomado una foto antes y no me hacía nada de clic el reporte de patología, donde me reportaban un melanoma muy delgado, como te digo, muy escueto el reporte. Y le dije, consíguete esa laminilla, ese bloque, vamos a hacer una segunda revisión, porque no me quedo tranquila y esto es lo que a mí me da la pauta de tratamiento, porque no es como, ya te lo quitaron, pues aquí ya estás y adiós, ¿no? O sea, aquí dice un melanoma y ¿qué tipo de melanoma? Claro. Entonces, resultó que era un melanoma que era bastante grueso. O sea, sí tenía sí era melanoma, pero exacto, no era tan delgado. O sea, no era tan delgado, no era casi un in situ como venía presentado, sino que al final dentro de las guías, pues obviamente tenía criterios para hacerle unos 2 centímetros, o sea, ya te puedes imaginar cómo estaba este breslo, más ganglio centinela, no tenía adenopatías palpables en ese momento, y termina en una etapa 3C. O sea, imagínate que hubiera sido un paciente que se hubiera quedado tranquilo, que le habían quitado una lesión pigmentada, pues era melanoma, pero parecía que todo bien, que ya estaba quitado, pero hay unas guías de tratamiento y ese conocimiento de las guías es esto que compartimos con la parte oncológica y siendo dermatólogos creo que aquí orquestamos esta dirección en el manejo y a veces el paciente ve la palabra cáncer y ya se fue con el cirujano oncólogo y esto pasa a veces con los carcinomas vasocelulares, cuando realmente cuando lo quitas con los márgenes correctos no hay necesidad de pensar incluso en un tratamiento de quimio, ¿verdad? Así es. Pero en el caso de los melanomas, pues hay guías en donde justamente nos dictan esta pauta, donde también es un trabajo multidisciplinario, porque lo vemos el oncólogo, o sea, el oncólogo médico, el dermatólogo y el cirujano oncólogo, y saber que este grupo específico de pacientes tiene que tener un seguimiento a largo plazo, un seguimiento familiar, en donde también le tienes que decir, oye, tus hijos hay que revisarles la piel, tú tienes melanoma, incluso hasta un consejo genético. Claro. Entonces es llevar más allá un diagnóstico y por eso creo que es la parte importante del dermatólogo en esto. Sí, definitivamente. Y bueno, ya casi estamos llegando ahí un poco a la parte final, pero tú que estás involucrada con la oncología cutánea y lo hice ahí en la presentación, hablamos de un tipo de cirugía que se llama cirugía de Mohs. Háblale a la población general, ¿cómo le llamarías o cómo explicarías en qué consiste la cirugía de Mohs y en qué casos puede llegar a ser útil? La cirugía de Mohs, bueno, es por un señor que se llama Mohs, pero aparte tiene otra palabrita por ahí que es micrográfica. Así es. Y eso es lo que lo hace diferente contra una biopsia excisional o una biopsia transoperatoria, ¿no? Entonces, en estos casos de micrográfica es precisamente porque te interesa rescatar lo más que se pueda de tejido sano sin comprometer márgenes de más, sobre todo en áreas críticas. Ejemplo, alrededor de los ojos, de la nariz, de la boca, de los dedos y área genital. Entonces, en estos casos, en lugar de dar 4 o 6 milímetros de margen, pues das 2 milímetros y a lo mejor alguna persona, que es lo que les explico en consulta, dirás, pero pues mejor quítame más, ¿por qué tan escueto el margen, no? Pero ahí viene la diferencia, es la técnica en cómo se procesa la pieza en el criostato, que es el aparato donde cortamos las piezas mientras se evalúan los márgenes, en donde básicamente en una transoperatoria, en una biopsia excisional, pues un corte es vertical, como si fuera una rebanada de pan, en vertical, y cortes más gruesos. Y en el caso de la Mohs, pues son cortes horizontales y súper delgaditos, o sea, cada corte es de 8 micras, dejando un espacio de 30 micras entre un nivel y otro, o sea, realmente haces mini cortes súper delgados y la posibilidad de que se te pase un pedacito de tumor es mínima, entonces tienes una posibilidad de falsos negativos mucho menor. Entonces, así puedes concretar que realmente
Por eso hay estas estadísticas para tumores primarios, o sea, tumores de primera vez. En estos sitios que platicábamos de alto riesgo, la MOS te ofrece un 99% de eficacia contra una biopsia tradicional, que puede ser una transoperatoria, que te dará un 92%. Entonces, si hay un 6% en donde dices, mira, me van a dejar un defecto quirúrgico más chiquito, quitas lo que tengas que quitar y no me estás dejando nada residual potencialmente positivo. Entonces, para este tipo de pacientes, carcinomas vasocelulares o espinocelulares incluso recurrentes son todavía mejores en este tipo de técnica, son los ideales para ofrecerles esta opción. Para ofrecerles este tipo de cirugías. Digo, que tampoco es una cirugía para todos, como bien mencionas, hay criterios, digamos, específicos, pero pues también es importante que se sepa, digamos, que los dermatólogos podemos llegar a tener ese tipo de formaciones, ¿no? Y bueno, ya digamos lo que hemos platicado, pues nos damos cuenta como lo amplio que puede llegar a ser la dermatología, ¿no? Cómo podemos ver desde los lunares en la piel, ver cuestiones estéticas, ver los padecimientos del pelo, de las uñas y que, por ejemplo, ahora que se ha puesto muy de moda el tema de la tricología, o sea, la tricología es un área de la dermatología. O sea, para ser tricólogo, porque luego también nos vamos a encontrar en muchos sitios tricólogos que igual ni médicos son, o a lo mejor son médicos, pero tienen una formación de médicos generales, pues no hace sentido, ¿no? O sea, no podemos llegar a ser tricólogos si no tenemos la especialidad en dermatología. Y creo que es algo importante. Bueno, para cerrar, platícanos un poquito, o sea, fuera de la dermatología, ¿qué otra cosa, qué otro tip o qué otra faceta tienes tú, digamos, como dermatóloga? ¿Qué tipo de experiencia nos puedes decir que a lo mejor que la misma dermatología te ha llevado, pero de algo gratificante, algo que nos puedas contar? Creo que algo que también tiene la dermatología muy interesante es que además de que vemos piel, pelo y uñas, vemos pacientes de todas las edades. Y eso es algo muy bonito porque puedes ver desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Claro. Entonces, creo que esta parte también de poder tocar al paciente desde el punto de vista de explicarle su pronóstico, calmarlo, tranquilizarlo, en cualquier grupo de edad, es algo muy gratificante porque no todas las especialidades pueden pasar por esto, ¿no? Definitivo. Sí, yo creo que también coincido con eso, ¿no? Que podemos ver desde recién nacidos hasta el de 105 años y si nos llegan mayores, pues también lo vamos a ver, ¿no? Esa es una gran ventaja o uno de los grandes, digamos, gratificaciones que tenemos como dermatólogos, ¿no? Y ahora, hablando de Vero Garza, dermatóloga, pero ¿qué haces pues para estar bien? No nada más en la cuestión de la piel, pero bueno, danos algunos tips, tanto tips que haces tú para el cuidado de la piel, pero también para el cuidado de tu salud, de tu bienestar. ¿Qué es lo que haces? A ver, compártenos tus secretos. Personales. Tus secretos personales, claro. Es que, bueno, claro que eso también, obvio personal, pero algo que la gente a veces subestima mucho y creo que es muy importante es la calidad del sueño. Y eso es clave, ¿eh? O sea, porque un paciente que no duerme bien tiene muchas comorbilidades, incluso hasta cuando vienen por fibromas en el cuello, que dices, a ver, luego piensas resistencia a insulina, pero no te vas más allá en el interrogatorio en donde dices, ¿y cómo estás durmiendo? Probablemente ese paciente está roncando, y si ronca es porque tiene obesidad y tiene la resistencia a insulina, obviamente, y porque ese cerebro no descansa, no está reactivo el resto del día, necesita estar despierto porque no descansa, come más y es un bucle. Entonces, cuando les abres la mente y le explicas todo eso al paciente, dices, o sea, probablemente dice, yo nada más quiero que me quites esto, ¿verdad? Sí, yo nada más me venía que me cortaran pero esto. Tú estás viendo más allá en donde, pues sí, pero quiero que yo te los quito, pero esto es para que te dure y no tengas otras, pues otros padecimientos posteriores. Entonces, pues la calidad del sueño es una. Y pues obvio, personales, pues tener una vida equilibrada en la medida posible, porque sí, el trabajo es muy absorbente, es muy apasionante, pero creo que también tener un equilibrio en tu familia, en tu vida personal, darte tu propio espacio y priorizarte a ti como ser humano es algo muy clave. Claro, definitivamente. Yo creo que comparto lo que mencionas. El equilibrio entre lo profesional y lo personal y familiar es crucial.
y como mencionas el tema del sueño, ¿no? Que tiene, vaya, la relevancia debería de haber sido desde mucho antes, quizás llegó tarde, pero también considero que nunca es tarde para cambiar de pues esos conceptos y cómo antes se pensaba que eras más productivo porque dormías menos o porque estabas trabajando más tiempo y la realidad es que eso finalmente afecta a la salud y ni siquiera nos mejora el rendimiento y la claridad mental. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Vero, y pues solamente ya para terminar, por favor compártenos tus redes sociales y de nuevo agradecer tu presencia. Muchas gracias, Roger. Mi Instagram es doctora, o sea, abreviado, DRA.Vero Garza. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Gracias.